voy a leer una breve semblanza del doctor Saldaña. Él es doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de París, Francia. En la actualidad es titular del Seminario de Historia de la Ciencia y la Tecnología en México y del Seminario de Historiografía Mexicana de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es fundador y director de KIPU, Revista Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, así como coordinador de la comunidad de Internet de Historia de la Ciencia y la Tecnología en América Latina, historia, ciencia y tecnología.com. Entre sus publicaciones, ya nada más les menciono 2 o 3, están Las Revoluciones Políticas y la Ciencia en México, editado por CONACYT en 2010, que son 2 volúmenes, otra más, Ciudad de México, Metrópoli Científica, una historia de la ciencia en situación, editado por AMATL y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que es del 2012. Y la tarde de hoy, pues continuamos, como ustedes ya lo saben, vamos a continuar con este curso de la década de 1990 y el doctor Juan José Saldaña analizará el panorama de la ciencia y la tecnología en estos años. Muchas gracias, les doy otra vez la bienvenida y también desde luego al doctor Saldaña. Gracias. Muchas gracias, doctora García, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por su paciencia. Don Luis González contaba una anécdota de un personaje que omito su nombre para no involucrarlo, que pues normalmente era muy puntual, pero en una ocasión llegó sí a la hora de su conferencia, pero un mes después. Por poco me sucede lo mismo. Pero el tráfico, créanme que no ayudó. Como hemos tenido oportunidad ya de ver en sesiones anteriores, en 1970, en el mes de diciembre, justo al iniciar el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como ya lo hemos visto. Lo traigo a colación porque en este momento se inicia el último tercio de la década, el último tercio del siglo XX, y se van a crear instituciones muy importantes para la actividad científica en México. En primer lugar, en ese mes de diciembre se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya tuvimos oportunidad de ver los diferentes componentes de ese proceso histórico que desembocó en la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología. Pero a partir de 1976, con la elaboración del Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología, se pusieron en marcha diversos mecanismos estatales, como también ya lo hemos analizado, que permitieron una formación de los diferentes intereses políticos y epistémicos existentes en el país en vista de algunos objetivos que, dentro de diferentes vicisitudes históricas, se fueron, sin embargo, cumpliendo paulatinamente. Quiero en esta oportunidad referirme a algunos hechos que van a dominar no solo el resto del siglo XX, sino incluso las décadas que llevamos recorridas ya del XXI y que mostraron una fortaleza porque se trataron de iniciativas y realizaciones que atendían a aspectos sustanciales de la ya para entonces importante, numerosa, vigorosa comunidad científica mexicana, así como el área especializada que el gobierno federal constituyó, que tuvo su origen en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en otras instituciones de las que nos ocuparemos ahora, que en los años 80 y 90 desempeñaron y siguen desempeñando, como ya lo dije, un papel muy importante para la ciencia y la tecnología. Nada más quisiera recordar la expresión del doctor Edmundo Flores, quien fue director del CONACYT, y en un libro publicado por esta institución que se llama La Ciencia y la Tecnología en México, publicado en 1982, reconoce que el CONACYT fue
una de las consecuencias de los acontecimientos de 1968. Dice textualmente: cuando el Estado se dio cuenta que el conflicto se había exacerbado, en gran medida debido a la falta de canales de comunicación institucional con la comunidad universitaria, científica y tecnológica, es decir, los estudiantes y los maestros. En otras palabras, el CONACYT cumplió una función política muy importante que analizamos en la vez anterior, al conseguir acuerdos, al conseguir negociaciones entre muy diferentes actores, tanto del mundo académico, del mundo empresarial y desde luego de la estructura gubernamental, para montar una institución que diera finalmente cauce a viejas ambiciones del siglo XX orientadas hacia dar al Estado un papel de coordinación del esfuerzo científico nacional. En sus primeros años de existencia, el CONACYT puso en marcha a una serie de instituciones gubernamentales involucradas en las áreas de ciencia y tecnología, que le permitieran realizar sus funciones de organismo coordinador y asesor del gobierno y de organismos públicos en el área científica, además de la función específica de canalizar recursos adicionales para la ciencia y coordinar el esfuerzo científico nacional. Todo ello se produjo en medio de un debate acerca de cuáles eran las funciones propias de este organismo, ya que, también lo recordarán, algunos pensaban que debería limitarse a proporcionar recursos para la investigación, una especie de fondo financiero para el área científica, con el argumento un tanto cuanto academicista de preservar la libertad de investigación, así como dedicarse a la formación de investigadores. Otros pensaban que el CONACYT debía ser el organismo rector de la política del Estado en materia de ciencia y tecnología y en función de planes y prioridades de desarrollo económico. Fue así que en 76, lo vimos, se elaboró el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, que fue el resultado de esas negociaciones que mencioné, principalmente bajo la presión de dos de sus comisiones, la Comisión de Ciencias Biológicas y la Comisión de Ciencias Físico-Matemáticas, que eran en aquella época las dos áreas más organizadas, más influyentes en el ámbito científico y obviamente en el ámbito político también. Ahora, el plan que se aprobó con el extraño título de Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología establecía, en forma por demás extraña, que las instituciones del sector privado y las autónomas no están obligadas formalmente a seguir en la realización de sus actividades las orientaciones adoptadas en las distintas etapas de la planeación, lo que explica ese carácter indicativo que se le dio a dicho plan, pero que también cuestionó seriamente cuál era entonces el papel del Estado. Si se trataba de fijar metas para que en forma libérrima cada quien decidiera si las seguía, las cumplía o no, pues entonces, en estricto sentido, no había ninguna planeación, ningún plan con metas específicas que alcanzar y en el que se señalaran los medios que se habrían de utilizar para la consecución de tales metas. En esa época, fueron varios los que señalaron que en un país que carecía de un plan de desarrollo económico y social, era imposible e inimaginable un verdadero plan para la ciencia, como lo señaló Bionczek. Y en efecto, la planificación la planificación económica sobre todo, tenía su origen en el surgimiento de los gobiernos socialistas,
en donde era posible, dado el control que ejercía el Estado en las diferentes áreas de la economía y de la sociedad, poder hacer una planificación de tal suerte que hubiera esfuerzos concurrentes para la realización de las metas fijadas. Son famosos los planes quinquenales, por ejemplo, en la Unión Soviética. Pero México, y sobre todo en los años 70, estaba muy lejos de ser una sociedad con esas características, por lo que la idea misma de planificación se topaba con el hecho de que tanto en el ámbito científico como en el ámbito industrial y privado en general, no podían admitirse el establecimiento de metas como resultado de una planificación. Con la salvedad de la ingeniería civil, que también en varias sesiones atrás hemos estudiado, que había llegado a adquirir una dependencia del Estado, ya que el Estado, desde la posrevolución, también lo analizamos aquí, se había convertido en el principal constructor de la infraestructura que requería el país, la infraestructura de irrigación, la infraestructura de caminos y luego de otras muchas áreas en donde la intervención del Estado era definitiva y que a través de la comunidad de los ingenieros y las empresas que constituyeron los propios ingenieros para la tarea constructiva, como la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, sí seguían por esta vinculación tan estrecha con el Estado las metas y programas que el Estado mismo fijaba para la construcción de obras públicas, por ejemplo. Pero con la excepción de los ingenieros, los intereses corporativos, los intereses empresariales, etcétera, mostraron una oposición a la elaboración de una planificación de la actividad científica en el país. En consecuencia, el CONACYT vino a desempeñarse, al igual que sus instituciones predecesoras, como el Instituto Nacional de la Investigación Científica y otras dos previas, sin criterios ni objetivos, con decisiones parciales, establecidas pues casuísticamente y sin instrumentos reales para incidir en la actividad científica y tecnológica en forma eficaz. Y es que el CONACYT terminó por contar con una visión de la ciencia, de la tecnología y de la planeación de carácter genérico, como si el desarrollo fuera un proceso cierto y constante y no se requisiera del ejercicio efectivo de la facultad de coordinación política con la que había sido dotada el CONACYT con la ley que le dio vida. Habiendo diversos actores plurales, con intereses cambiantes, esto volvía al campo científico y tecnológico un espacio donde cada quien hacía, casi sin exageración, lo que quería. Las instituciones, universidades, por ejemplo, autónomas, iban por su lado. Las empresas también, siguiendo la lógica del capital, simplemente. Y el papel del Estado, más allá de aportar recursos económicos, pareciera ser imposible o inexistente. El CONACYT tampoco pudo orientar y encauzar comportamientos de actores que ya existían, pero orientándolos hacia nuevos objetivos y nuevo tipo de actividades para conseguir una coherencia entre las demandas que planteaba la sociedad en sus diferentes sectores, el sector empresarial, el agropecuario, etcétera, de tal suerte que hubiera una coherencia en la actividad que desempeñara el CONACYT. El CONACYT
aunque con recursos económicos mayores que en la etapa inicial, pues entre 1977 y 1982 su presupuesto creció 9 veces, al pasar de 543 millones de pesos a 4.748, provenientes del gobierno federal, gracias, también hay que decirlo, a los ingresos petroleros extraordinarios que hubo a partir de 1976 y de préstamos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo como uno muy importante para un programa de becas. A pesar de este incremento en los recursos, CONACYT no pudo darle continuidad a los programas indicativos y para 1983 ninguno de esos programas seguía funcionando. Además, cada uno de los gobiernos que se sucedieron en esos años introducían, cada uno a su vez, nuevas listas de prioridades, nuevas identificaciones de necesidades, lo que volvía cualquier intento serio de planificación en una tarea imposible. Si pasamos de la última a la primera, se lo voy a agradecer. No, esa ya no es. A ver, vea, en el archivo se llama conferencia del día de hoy, 5 de octubre. 5 de octubre de... 5 de octubre. Es que se trata de un cuadrito que sí es muy interesante que lo veamos, porque la actividad del CONACYT y de la creciente política de creación de centros e instituciones de investigación como universidades, tuvo en la década de los 80s la misma característica que tuvo la economía del país, y no solo de México, de toda América Latina. Ya adivinan a qué me estoy refiriendo, a la década perdida. Esa década en que se padecieron crisis económicas en forma continua, de tal manera que los años 80, pues tanto para las políticas generales de desarrollo como en específico para ciencia y tecnología, se vieron afectadas por estas crisis económicas. Bueno, mientras podemos ver esa imagen, la variación anual real del gasto federal de ciencia y tecnología entre 1980 y 1991 tuvo en el año 81 cerca de 150,000 millones, pero el año 82 tuvo un decrecimiento de menos 10%. No sé si alcancen a ver estas barras. Vean cómo va esta hacia abajo, el año 82. Y el año 83, el decrecimiento es de menos 30%. Para el año 84, recibir una inyección importante que lo lleva a colocarse por encima de lo que había sido el año 81. Pero los años subsecuentes, 84, 85, 86, 87, en todos ellos hay una disminución en términos reales. Una tímida recuperación observamos el año 89, para el año 90 y 91 finalmente encontrar pues los mismos niveles de principios de la década. ¿Sí se alcanza a ver? ¿No? Bueno, lo lamento, pero realmente lo que se vivió fue una variabilidad enorme en el financiamiento para ciencia y tecnología. A ello se sumó, por si fuera poco, la crisis que muchos de nosotros recordamos muy bien, que se desató en 1981 y 1982,
¿Se acuerdan de los mexidólares, verdad? Que la inflación por ahí de mediados del año 82 empezó a crecer en forma galopante y en el espacio de 4 o 5 meses llegó a ser de más del 100%. Y las consecuencias de esto fueron recortes tras recortes en el presupuesto de ciencia y tecnología, como en todos los demás ámbitos de la acción gubernamental, particularmente en la inversión y gasto social. Por esa tasa negativa que registró el PIB en el país en esos años. Todo ello puso en evidencia la inexistencia de un verdadero sistema nacional de ciencia y tecnología en el país con fuerza política para poder enfrentar, como si se tratara de prioridades, el gasto de ciencia y tecnología. Evidentemente no fue una prioridad y se pospuso y se redujo el gasto en estos ámbitos. También no se hizo clara la necesidad de vincular a la ciencia con la producción y la realidad del país en un entorno de crisis como el que se vivió entonces hizo que la ciencia pues retrocediera significativamente en cuanto a inversión, en cuanto a formación de recursos humanos, en cuanto a la adquisición de equipos de laboratorio, de investigación, y en general tuvimos un freno, una detención de la actividad económica en esos años. Pero como mostraba en esa tabla que nadie vio, definitivamente esta tarde no era, aunque está preciosa la tarde, soleada y todo, pero no estaba para dar esta conferencia, al menos con imágenes. Entonces, las imágenes se las voy a platicar, vamos a ver qué capacidad de transmisión tengo de el lenguaje visual transformado en lenguaje hablado, oral. Hubo, a partir del año 84, la puesta en práctica de algunas medidas durante el gobierno del presidente de la Madrid, que como dije al principio se habrían de revelar como muy importantes y trascendentes para la ciencia mexicana. El primer rubro en el que hubo una expansión importante fue en el número de becas que se otorgaron para hacer estudios de posgrado. Entre 1970 y 77 el CONACYT otorgó un total de 26,477 becas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron para hacer estudios en México y la otra mitad en más de 30 países. Otras instituciones como la UNAM igualmente enviaron a varios cientos de estudiantes a realizar estudios en el extranjero. Sin embargo, esta estrategia de formación acelerada de recursos humanos para la investigación, además de ser muy onerosa en la parte de becas de estudio en el extranjero, no estuvo acompañada de otra estrategia para incorporar a los estudiantes a la planta científica y tecnológica del país una vez concluidos sus estudios, lo cual se encuentra en el origen de la crisis de empleo para los jóvenes científicos que se inició a partir de 1982 y que en alguna medida pues ha llegado al presente. Lo anterior dio lugar, sin embargo, a una dio lugar a una importante disminución salarial, al fenómeno que se llamó en aquella época de fuga de cerebros hacia el extranjero o a la no repatriación de aquellos que habían salido a hacer estudios en el extranjero. Esto generó una situación de emergencia que condujo en 1984 a la creación del Sistema Nacional de Investigadores
y posteriormente a varios programas de repatriación de científicos por parte del CONACYT. Bueno, tengo una imagen, pero que no pueden ver, y solo les diré que en esa época y todavía varios años después, casi una década después, el número de posgrados, de doctorados, perdón, en el país anualmente ascendía a más o menos 2.500. En tanto que un país con características hasta cierto punto similares a las de México, como es el caso de Brasil, producía anualmente 10.700 doctores por año. Y peor todavía, solo la Universidad de Sao Paulo producía cerca de 2.000 doctores al año, o sea, un poquito menos que lo que producía todo el país en un año. Bueno, esto nos da un orden de magnitud del problema que enfrentaba el país para formar a sus propios cuadros, a su propio personal de investigación. Por eso la creación del SNI fue una iniciativa gubernamental de positiva trascendencia para la comunidad científica del país y para la productividad de sus miembros, ya que, entre otras cosas, a los que pasaron a ser miembros del SNI se les evalúa por su grado de participación en la formación de recursos humanos, en la formación de maestros, de doctores, de postdoctorados, lo que constituyó un estímulo muy importante para que el personal más calificado del país contribuyera a esa estrategia de formación local de personal calificado o altamente calificado. Pero como antes dije, en su origen fue una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para frenar o contribuir a disminuir por lo menos la fuga de cerebros. Se integró para ello una comisión con los subsecretarios de Planeación, de Educación Científica y de Educación Tecnológica y contando con un representante de la Academia de la Investigación Científica y otro del CONACYT para abordar esta problemática. Su secretario técnico fue por varios años una dependencia de la SEP, la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica. El SNI creó un sistema de becas para los investigadores que vino a complementar los deprimidos y erosionados salarios por causa de la restricción presupuestal a las universidades que estableció en esos años la Secretaría de Hacienda y por causa de la inflación galopante que se vivía en esos años. De tal suerte que estas medidas contribuyeron a retenerlos en el país. A la vez estableció criterios académicos de selección y 3 niveles para los investigadores según su productividad científica, su contribución a la formación de recursos humanos y la visibilidad científica internacional que adquirían, y también se creó una categoría para jóvenes investigadores, recién doctorados. En respuesta a la crisis de los 80, se tomaron algunas medidas saludables, sin embargo. Una de ellas fue la creación en 1984 del Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional, que junto con otros que le sucedieron, volvieron la atención a la formación de científicos en el país, no solo por no estar justificado en todos los casos el enviar estudiantes al extranjero y por su elevado costo, sino por la necesidad de formar en México una capacidad al respecto. El progreso que se ha registrado puede medirse por la descentralización de las universidades en el país, así como de otros tipos de centros de investigación y docencia superior a que dio lugar esta política y por el aumento en el número de posgrados nacionales
así como por el número de egresados que para finales de siglo ya es posible constatar, para tener un punto de referencia. Hacia 1950, es decir, medio siglo atrás, el país tenía 8 universidades públicas únicamente: la UNAM, las universidades de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guadalajara, Yucatán, Puebla y la michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En los años 70, como ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, fue importante el crecimiento que tuvieron este tipo de instituciones. Pero en 1980 comenzó una baja considerable debido a la crisis económica en la infraestructura y la atención de la educación superior, que crea un verdadero cuello de botella en lo que ya constituía una dinámica que avanzaba en un sentido positivo. Por eso, en 84, la creación del programa de fortalecimiento al posgrado nacional tuvo un impacto considerable y positivo, ya que, primero, se estimuló la creación de universidades en todos los estados de la República. Hablo de universidades públicas, y en algunos de ellos de varias universidades públicas. Por otro lado, se inició una política de arraigamiento de científicos en los estados del país. El SNI otorgaba una beca adicional a aquellos científicos que salían de la Ciudad de México para irse a los diferentes estados a reforzar las universidades que ya existían o que se fueron creando a partir de entonces. Al finalizar esa década de los años 80, se puso en marcha una renovación del sistema educativo nacional con el Plan Nacional para la Modernización Educativa, y se expidió una nueva Ley General de Educación que pretendía poner en sintonía la educación nacional y el mercado laboral nacional con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Al finalizar el siglo, como he dicho, en todos los estados encontramos instituciones de educación superior y posgrados, y si bien el esfuerzo realizado con distintos programas como el fomento a los posgrados de calidad aún es insuficiente respecto de lo que necesita el país y de lo que realizan otros países comparables como México, como ya lo he señalado, el paso importante, realmente seminal en esta política de fomento a la educación superior científica a través de los posgrados, pues tuvo lugar a partir de ese momento. Bueno, esto tampoco lo van a poder ver. Se trata del número de solicitudes anuales de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores por entidad federativa. Bueno, al azar menciono algunos datos. En 1984, por ejemplo, de Aguascalientes hubo 8 solicitudes, en 85, 4, en 86, 10, en 87, 4 y en 88, 10. Es decir, era un número extremadamente bajo de personas que se consideraban que reunían las características para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y hay otros que están en peor situación: el estado de Hidalgo en 84.5, en 85.1, en 86 ninguno, en 87.1, en 87.5. Los más, pues robustos en cuanto al número de investigadores son estados como Morelos, que por su cercanía con la Ciudad de México ha tenido la ventaja de todas las instituciones que existen en la Ciudad de México para formar a investigadores que son originarios de ese estado. Así, por ejemplo, en el año 84 hubo 238 solicitantes,
en 85, 78, en 86, 113, en 87, 159 y en 88, 154. Bueno, pues de la misma manera otros estados tienen números muy reducidos y el Estado de México, por ejemplo, pues también tiene números más crecidos. Los totales de solicitudes, esto no quiere decir que todo el que solicita ingresa al Sistema Nacional de Investigadores, pero no me detengo ahora porque hay los 3 niveles más el nivel de candidato a investigador, lo cual hace que se distribuya el número de solicitudes aprobadas con diferentes rangos. Simplemente los totales de solicitudes. El año 84 el total es de 1,218 y el año 88 de 781. En cambio, el Distrito Federal, el antiguo Distrito Federal, el año 84 tuvo 1,870 solicitudes y el año 88, 540. Esta disminución se debe a que el número real de investigadores que había en la Ciudad de México, 5 años después, ya habían ingresado en una buena parte de ellos al Sistema Nacional de Investigadores. El año 84 el total de solicitudes fue 3,088 solicitudes. En lo inmediato, la existencia del SNI vino a resolver el problema salarial, ciertamente, y de retención de científicos en el país, pero también permitió contar con una organización permanente de reconocimiento y promoción para la comunidad científica del país que verdaderamente se dedicaba a la investigación. Un inventario de 1984, llevado a cabo por el propio CONACYT, registraba la existencia de 16,404 investigadores en el país, según el reporte que de ellos habían hecho las instituciones respectivas a las que pertenecían. Y también se señalaba que una década atrás, es decir, en 1974, el total de investigadores era de 8,595. Sin embargo, el propio año 84, que fue el de la creación del SNI, apenas algo más de 1,000, incluyendo todas las áreas de las ciencias y también las ciencias sociales y las humanidades, estuvieron en posibilidad de cumplir con los requisitos establecidos por el SNI en cuanto a escolaridad, poseer doctorado en primer lugar, productividad, un cierto número de publicaciones en revistas de reconocimiento y circulación internacionales, encuadramiento institucional, ser profesores o investigadores en universidades o centros públicos de investigación, y calidad de su producción científica juzgada por otros científicos, por pares. Esto significó la introducción en la comunidad científica de criterios de evaluación. Más aún, significó la introducción de la conciencia de que el trabajo académico debe ser evaluado. Con anterioridad a la creación del SNI, las instituciones, y no todas, tenían sistemas de evaluación muy laxos, que no correspondían en su mayoría a los criterios internacionales de evaluación. La creación del SNI introdujo esta idea de la evaluación del trabajo académico y se topó con obstáculos. Hubo mucha resistencia en todo tipo de instituciones para ser sometidos a estos sistemas de evaluación y además de una evaluación periódica cada 3 años. Algunos años después, algunos miembros del SNI juzgaban, y probablemente no les faltaba razón, que en México, así con una evaluación rigurosa y continua y a corto plazo,
pues nada más en la comunidad científica CONDECE, lo cual se trata de una de las actividades más sobrevaloradas o sobreevaluadas de las que se realizan en el país, por lo menos financiadas con fondos públicos. Como quiera que haya sido, la introducción de estos patrones o criterios de evaluación y la modificación consecuente de la conducta y de la forma como los científicos empezaron a considerar sus carreras científicas vino a significar un cambio trascendental. En la primera promoción, la de 84, que hubo 1,200 y fracción de personas que ingresaron, se hicieron excepciones en algunos casos, en mi opinión, no siempre en forma justificada, al aceptarse a personas que, por ejemplo, carecían del doctorado. Pero la realidad era que en México casi nadie obtenía doctorados. ¿Por qué? Porque no servían para nada. Con doctorado o sin doctorado, un investigador podía trabajar en un centro de investigación, un profesor podía enseñar en una universidad, y así el doctorado era un adorno para aquellos que querían tener esa estrellita adicional, pero no contaba. Las convocatorias para concursos de oposición, cuando se hacían, porque muchos investigadores o profesores se incorporaban a las instituciones por contrato, sin necesidad de concursos de oposición, pero cuando se hacían concursos de oposición, el requisito mínimo era tener licenciatura, lo cual hacía que cualquiera pudiera, al menos teóricamente, participar en tales concursos. Ahora no. Además del doctorado, pues otros requisitos que ya mencioné eran imprescindibles para poder ingresar. En la primera convocatoria del SNI no quedaron incluidos los investigadores del área tecnológica, lo cual hubo de ser subsanado algún tiempo después, y estableciéndose para eso criterios de evaluación específicos para los tecnólogos. Si entre los científicos una publicación es muy importante y cuenta, entre los tecnólogos una publicación es la pérdida del secreto industrial con el que están protegidas las innovaciones, las patentes, por lo que no se podía utilizar el mismo criterio, por ejemplo, del número de publicaciones para evaluar a los ingenieros en todas las ramas o incluso de otras áreas que hacían investigación tecnológica e innovación tecnológica. En cuanto a la evaluación que estableció el SNI, la trayectoria era evaluada y sigue siendo evaluada por pares pertenecientes a diversas instituciones del país, lo cual se fue volviendo una realidad en la misma medida en que surgieron universidades y posgrados en todos los estados del país. Desde hace ya un buen número de años, las comisiones evaluadoras deben tener una representación territorial, es decir, dada la magnitud de la ciencia en la capital, por el número de instituciones, por la tradición, etcétera, las comisiones evaluadoras, si no hubiera un criterio de territorialidad, estarían dominadas por investigadores del Distrito Federal. No, debe haber una proporción de investigadores de diferentes partes del país, así como también una paridad o equidad de género, de tal suerte que la evaluación pues es una evaluación ponderada que permite un nivel de objetividad en su realización. El impacto que tuvo el SNI en el incremento de la producción de quienes ingresaron en 1984, ya para 1987 son más de 3,000, y bueno, me salgo de la década en la que estamos hablando, en la actualidad son más de 20,000.
es decir, el incremento que ha tenido el número de investigadores nacionales es muy importante. Años después, el SNI, digamos 35 años después de su creación, como acabo de decir, ronda alrededor de 22.000, 23.000 miembros, incluyendo todas las áreas del conocimiento, cifra que representa la capacidad real de investigación con la que cuenta el país, aun cuando siga siendo inferior al número de investigadores que necesita o que requiere un país con las dimensiones en población, el tamaño de su economía y otros indicadores respecto del número de investigadores. Ya para la década de 1990 habían empezado a surgir algunos problemas o cuellos de botella en el desarrollo de esta institución, que al no haber sido debidamente resueltos, en varios casos se han agravado en las décadas posteriores. Tales son el reducido número de investigadores de alto nivel frente a un crecido número de investigadores del nivel 1, del nivel inicial, que además permanecen en él indefinidamente. Les gusta ser del primer nivel y entonces la estructura, digamos, de la población que forma parte del SNI es piramidal. Muy pocos del nivel 3 y la mayoría son del nivel inferior, del nivel 1. Igualmente es crítica la situación del envejecimiento de los miembros del SNI, sin que hasta la fecha se haya logrado establecer algún tipo de mecanismo con las autoridades hacendarias para estimular la jubilación de los investigadores sin perjudicar sus percepciones y derechos adquiridos, y como contraparte, como forma muy importante de promover la carrera de investigador entre los jóvenes, que incluso el propio CONACYT apoya en su formación, que como ya dije, ha generado un desempleo significativo, importante, entre jóvenes investigadores. Un efecto indeseable que ha sido señalado es el hecho de que en el país no existe sino un número relativamente pequeño de instituciones académicas dedicadas solamente a la investigación, y la mayoría se dedican también a la docencia, a la divulgación y a otras actividades complementarias. Estas instituciones, en consecuencia, han visto abandonar, entre comillas, abandonar por parte de su personal las actividades no investigativas en beneficio de las de investigación, ya que la beca del SNI representa una parte sustantiva de su ingreso económico y su pertenencia a esta institución corresponde al legítimo anhelo de contribuir a la producción de conocimiento nuevo y útil para el país. En este sentido, el SNI ha homologado a las instituciones sin que se reconozca la diversidad que es necesaria para conseguir objetivos que interesan por igual a un país con múltiples carencias, como son la docencia, la divulgación, la innovación, la solución a problemas nacionales y muchos más. Pero una buena noticia, que no van a poder ver tampoco, está en estos pastelitos. Fíjense ustedes que ya al iniciar el siglo XXI se invirtió la proporción del número de investigadores radicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, bueno, de México y su zona metropolitana, frente al número de investigadores en los estados. Hacia 2005, el número de investigadores que radicaban en los estados del país ascendió al 60% del total de los investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en tanto que en la Ciudad de México y la zona aledaña solo se encuentra el 40%. Les podría decir de los estados: Morelos 9%, el Estado de México 10%, Jalisco 8%, Puebla 6%, Nuevo León el 9%,
y el resto de los estados, bueno, pues en diferentes cantidades. La década de los 80 y 90 las décadas de los 80 y 90 se caracterizaron por la austeridad económica derivada de las crisis económicas que ya mencioné de 82 y de 94, que produjeron varios años de decrecimiento económico con los consecuentes recortes presupuestales para la CIT. De la misma manera, actuaron en la década de los 90 los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que obligaron a recortar el gasto público para controlar la inflación, entre otros objetivos. Además, está el acelerado crecimiento de la población. Hacia finales del siglo XX, como recordaremos algunos de los que estamos aquí, el país llegó a la cifra de 100 millones de habitantes, lo que obliga a destinar recursos económicos a ingentes problemas sociales y a restringir también el gasto en ciencia y tecnología. En este rubro del financiamiento se ha vivido una frustración constante. En 1978 se formuló por primera vez la meta, el ideal se podría decir, de elevar el gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología al 1% del Producto Interno Bruto, siendo en ese año de 78 equivalente al 0.38%, apenas un poquito más del tercio de lo que se consideraba mínimo indispensable para el país, ese 1%. En los 40 años que han pasado desde entonces, el desiderátum del 1% se ha repetido en múltiples ocasiones, en sucesivos programas, planes, pronunciamientos de funcionarios públicos y de líderes de la comunidad científica, hasta llegar a ser inclusive un compromiso de gobierno del presidente Vicente Fox, que quedó incluso plasmado en la Ley de Ciencia y Tecnología, de que se destinaría el 1% del PIB, pero la verdad es que sigue siendo una meta inalcanzable. Hasta hace poco tiempo apenas rebasábamos ligeramente lo que se destinaba en 1938, y este año, con la crisis de los precios del petróleo y los recortes presupuestales que estamos viviendo, pues nuevamente se ha ido abajo el porcentaje del PIB que se destina a ciencia y tecnología. Y debo decir que esta cifra incluye el gasto en educación de posgrado y servicios tecnológicos. No es ni siquiera exclusivamente destinado a la investigación científica y tecnológica. La insuficiencia de este monto puede apreciarse si se considera que al iniciar el siglo XXI, en países como Brasil, este porcentaje del PIB ascendía al 1.2%. En España, a pesar de que también tuvo una caída drástica hace pocos años, llegaba al 0.96%, en Corea del Sur al 2.92%, en Francia al 2.20%, y muchos, pero muchos otros países se encuentran por encima, se encontraban y se encuentran todavía por encima de México en cuanto a ese porcentaje del PIB para ciencia y tecnología. Nuestros socios, o no sé si decir ex socios comerciales, ¿verdad?, porque parece que estamos en el punto más tenso de la negociación con el TLC, Estados Unidos destina 2.67% y Canadá 1.82% del PIB a ciencia y tecnología. Son datos de 2002. Lo anterior nos deja ver que México ya había acumulado al final del siglo XX un considerable rezago en materia de ciencia y tecnología, y que en lo que ha transcurrido del siglo XXI y de dos gobiernos de alternancia del Partido de Acción Nacional, aún esta situación no ha mejorado sustancialmente. En el actual gobierno, como ya dije, hubo un incremento notable en los primeros años, pero la caída vino otra vez, por lo que la esperanza de ver llegar un día a ese 1% de gasto en ciencia y tecnología
respecto del PIB, pues se ha vuelto a alejar. Dentro de un marco general, entre 1980 y 2000, instituciones como la UNAM y algunas otras, gracias a programas de contención de su crecimiento estudiantil y contando con apoyos internacionales, pudieron destinar mayores recursos a su subsistema de investigación científica y crearon un buen número de centros de investigación que ya no tengo tiempo de decírselos todos ellos, pero uno de ellos tiene que ver con el gran telescopio milimétrico en el Cerro de la Negra, que tampoco van a poder ver, que está una fotografía en esta imagen, pero es bastante conocida, ya la habrán visto en alguna otra oportunidad, de tal manera que este proyecto y otros más, bueno, este proyecto se llevó a cabo conjuntamente con una universidad norteamericana y la inversión ascendió a 40,000 millones de dólares. Una inversión enorme, son de los proyectos científicos más grandes en los que ha participado México. La UNAM, por sus dimensiones, era hacia finales del siglo XX la institución líder en cuanto a investigación científica, centros de investigación, institutos, programas universitarios, contando con una treintena de dependencias dedicadas a la investigación científica. Concentraba la cuarta parte del gasto de ciencia y tecnología y generaba un poco menos de la mitad de la producción científica. Yendo ya un poquito rápido, llego al final, tampoco la pueden ver, esta fotografía del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. Se las tenía como ejemplo de un conjunto de medidas que a partir de los años 70 en algunos casos y 80s y 90s en otros, se tomaron para formar centros de investigación sobre muy diversas temáticas científicas en diferentes estados del país. Se trató de un programa inicialmente coordinado por la Secretaría de Educación Pública, años después lo coordinó la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, y como no había un concepto dentro de la burocracia de esta Secretaría para identificar a estos centros de investigación, se les clasificó como empresas descentralizadas. Años después se integraron al CONACYT y se formó lo que se llamó en su momento el sistema CEP-CONACYT de centros de investigación. En la actualidad dependen ya solo del CONACYT, se le conoce como centros CONACYT. Voy a mencionar unos ejemplos nada más. Yo les tenía una lista de todas las siglas, porque esto parece como rompecabezas de siglas y abreviaturas que se utilizan para todos estos centros, pero más que decirles eso, conviene que les diga, creo, a qué se dedican algunos de esos centros en diferentes partes del país. Por ejemplo, el INAOE, el Instituto Nacional de Astronáutica, Óptica y Electrónica. Como ven, es más largo que lo que voy a decir de ese centro y no les voy a decir ya las siglas ni el nombre completo. Son centros que se dedican como este: astrofísica, óptica y electrónica, ciencias del mar, ciencias de la tierra, física aplicada y ciencias de la computación, ecología biosistemática de animales y conservación y uso de recursos naturales, biología marina, biología terrestre y biología experimental, química aplicada, biotecnología, genética, fisiología y ecología, óptica clásica y visión, óptica cuántica y láseres y metrología, probabilidad, estadística y ciencias de la computación, ciencia y tecnología de alimentos y nutrición, ciencia de materiales, automatización y control, protección del medio ambiente, electrónica de potencia, microelectrónica y nuevos materiales, servicios de base, tecnología y tecnología en el campo de los materiales, polímeros y plantas de petroquímica. Entonces, y con esto termino, el país llegó a finales del siglo
del siglo que vio nacer con la Revolución Mexicana, como tuvimos oportunidad de mencionarlo y analizar en algunos de sus aspectos en nuestra primera charla con ustedes, a la ciencia en la acción y para la acción. Quedó atrás esa ciencia impulsada por el positivismo, teoricista, contemplativa, para promover desde la Revolución y los gobiernos de la posrevolución y las diferentes épocas del siglo XX que hemos reconstruido, analizado en cuanto a la ciencia y la tecnología se refiere en estas charlas, para ver surgir en la alborada del siglo XXI, digamos, en este momento, a una importante infraestructura científica y tecnológica con la que cuenta el país, y con una comunidad científica en crecimiento y con evidentes aptitudes para enfrentar lo que en mi opinión constituye o constituyó a finales del siglo XX el mayor desafío para la historia de la ciencia en el país, es decir, convertir a la ciencia y la tecnología en un valor compartido por toda la sociedad. Muchas gracias.